con este apoyo solidario. Se han entregado 2 millones de pesos de los 5 millones asignados por esta legislatura, por la legislatura anterior, para el 2018 y uno más que está en trámites para ser pagado en los próximos días. En 2017 se distribuyeron 4 millones de pesos. En la Secretaría del Zacatecano Migrante se cuenta también con diferentes acciones que en beneficio de la comunidad migrante y sus familiares, como son, por ejemplo, las ferias binacionales diferentes, que por aquí las mencionaban ya también, junto con el DIF estatal y gracias al apoyo de la doctora Cristina Rodríguez de Tello, acercamos trámites y servicios que presta el gobierno del estado a nuestros connacionales que radican en Estados Unidos, principalmente en California, Texas, Atlanta y Chicago, donde participaron la Secretaría de Educación, el Registro Civil, el Instituto de la Defensoría Pública y la Dirección de Seguridad Pública, de Seguridad y Policía Vial, Los resultados obtenidos en las ferias binacionales fueron los siguientes: hicimos más de 6,500 atenciones, entregamos más de 1,544 licencias de conducir, 1,495 actas de nacimiento, 1,189 certificados y constancias de estudio, 1,468 trámites de doble nacionalidad, 248 casos de asesoría legal y más de 300 asesorías migratorias. En la Secretaría del Zacatecano Migrante también contamos con un módulo de atención a migrantes que está instalado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se construyó un módulo de atención a migrantes en las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual ofrece los mismos servicios que te ofrecemos en la Secretaría de Inmigración, entre los que incluye el servicio de trámite de visa y reporte de documentos extraviados. El servicio es totalmente gratuito y en los próximos días estamos gestionando una oficina de un banco para que las personas no tengan que salir y exponerse al momento de salir a hacer sus pagos para estos trámites. Tenemos también servicio para el Seguro Social norteamericano. En coordinación con la Unidad de Beneficios Federales del Consulado Norteamericano de Guadalajara, se brinda asesoría, apoyo para el trámite de Seguro Social norteamericano a personas mayores de 62 años que hayan trabajado en Estados Unidos por más de 10 años y que tengan un número de seguro social que sea válido. Se hacen visitas continuas para realizar entrevistas. Más de 5,000 zacatecanos reciben alrededor de $3 millones mensuales, colocando a Zacatecas en este sentido del Seguro Social, de beneficios del Seguro Social, en quinto lugar. En número de migrantes en Estados Unidos nosotros somos el número 11 o 12, dependiendo de la fuente. Sin embargo, en número de captación de recursos en este programa de beneficios del Seguro Social de pensiones, ocupamos el quinto lugar después de Jalisco, Michoacán, Baja California Norte y Guanajuato. De estos beneficiarios, de estos 5,000, el 65% son beneficiarios directos y el resto, el 35%, son sus familiares. También contamos con asesoría en cuanto a pasaporte norteamericano. En conjunto con el Departamento de Ciudadanos Americanos del Consulado de Monterrey, se realizaron los trámites para pasaporte norteamericano, trámites de ciudadanía para hijos nacidos en México, así como asuntos de protección y ciudadanos radicados en México. En este sentido es algo muy importante y yo creo que para el próximo ejercicio fiscal deberíamos de aliarnos en un presupuesto que tenga que ver con un tema que, si nadie ha hablado de él, es muy importante. En el ciclo escolar este ciclo escolar presente de la Secretaría de Educación Pública tenemos cerca de 12,500 niños que no tienen documentos mexicanos, no tienen derecho a una beca del 3x1, a ningún beneficio del gobierno de México porque nacieron en Estados Unidos. Los maestros están teniendo una problemática que tiene que ver con que no hablan inglés, no son terapeutas tampoco, y es algo muy importante que deberíamos de atender juntos en el próximo ejercicio. En cuestión de asesorías, contamos con asesoría y trámite de visas de turista, que es la más común, emergentes, estudiantes, entre otras. También asesoramos a las familiares de detenidos por migración, porque cometieron una falta migratoria o por algún otro delito. Contamos con asesoría a personas que llevan trámites de ciudadanía en coordinación con el Consulado de Estados Unidos. Y con el Departamento de Inmigración de Estados Unidos realizamos entrevistas a personas que tengan peticiones migratorias para saber el estatus o para iniciar una nueva. Con el Departamento de Aduanas o CBP por sus siglas en inglés, se dan asesorías personalizadas de permisos de emergencia, permisos I-94 y de detenciones también. Contamos también con el programa Paisano, en el cual
Es un programa federal que está coordinado por el Instituto Nacional de Migración, con la participación de más de 30 dependencias estatales, federales y municipales. En Zacatecas es el único estado donde todas las instituciones del gobierno del estado se concentran para atender a los ciudadanos migrantes que viven fuera del país y que vienen a visitar a sus comunidades durante el año, en 3 temporadas, en la temporada de invierno, que es la más importante, la Semana Santa, y en verano. La Secretaría ha sido una gran aliada para el INAMI, o el Instituto Nacional de Migración, coadyuvando de manera directa en la instalación, supervisión de los 28 módulos y un paradero de descanso distribuidos en 18 municipios. Para brindar atención y orientación a los paisanos, participaron en estos operativos 66 observadores miembros de la sociedad civil, entre los que participan jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad. El total de atenciones que se brindaron durante estas 3 temporadas en el año anterior fue de 154,872. Esto es lo que nos hace creer que el número de remesas es sustancialmente importante y mucho más del que el Banco de México reporta. Para concluir, les puedo decir que a 3 años de su creación, la Secretaría del Zacatecano Migrante se ha consolidado como una institución sólida con diferentes programas y acciones que benefician a la comunidad migrante radicada en los Estados Unidos y sus familias aquí en el estado de Zacatecas. Estos programas tienen como objetivo el desarrollo de sus comunidades de origen, donde ahora viven, y que seguirán creciendo con la voluntad de los involucrados, incluyendo a los legisladores como ustedes aquí presentes. Las aportaciones de esta comunidad son invaluables. Solamente en remesas por el Banco de México para 2017, Zacatecas recibía $2.5 millones diarios. Para el 2017 se recibieron 2.6, un ligero incremento. Y para el segundo trimestre de este año, que es el último trimestre que el Banco de México, ha reportado, ya llevamos cerca de $3 millones por día. Esto incrementa de acuerdo y lo disminuye de acuerdo al comportamiento de la economía de Estados Unidos. Esta es la remesa cuantificable. Sin embargo, existen remesas que llegan de manera no oficial por medio de miles de personas que en 3 temporadas específicamente del programa Paisano viajan a Zacatecas, y las remesas en especie, como son bodas, quinceañeras, etcétera. Remesas que llegan, curiosamente, o por coincidencia o por suerte, a las comunidades más alejadas, donde los apoyos del gobierno difícilmente llegarían. El trabajo en conjunto del gobierno y los migrantes organizados han logrado que Zacatecas tenga la política pública más avanzada del país, aun cuando estamos lejos de tener una perfecta. Mi propuesta es una política transversal donde todas las instituciones del gobierno, como ya se ha manifestado aquí en el interés de algunas fracciones, y me parece interesante porque es la propuesta que nosotros tenemos, donde todas las instituciones del gobierno puedan atender en una parte a este segmento tan vulnerable de esta población en nombre de todo lo que aportan. El fenómeno migratorio en Zacatecas seguirá, y por diferentes razones, entre las que debemos decir que también es una muy importante, es la falta de oportunidades, pero también el despoblamiento que sufren algunos municipios de Zacatecas se debe en gran medida a la reunificación familiar de los zacatecanos, que se seguirá dando debido a que la mayoría, o más del 80%, según los centros de investigación especializados como Pew o el Instituto de Política Migratoria Internacional, dicen que Zacatecas tiene más del 80-82% de sus zacatecanos viviendo en Estados Unidos con documentos. Y otro de los factores importantes para que esto se haya dado es la antigüedad del fenómeno migratorio. Aquí alguien decía que alrededor de 130 años. Nosotros creemos que es más de 150 años que es la tradición migratoria. Y esto es importante recalcarlo porque los zacatecanos, diferente que las personas del Estado de México u otros estados de la República, hemos tenido la oportunidad de ajustarnos a los diferentes ajustes migratorios que ha habido, el último en 1986, por medio del cual muchos de nuestros paisanos lograron regularizarse y hasta el día de hoy, con un atraso de entre 20 y 23 años, siguen trayendo a sus familias a vivir y a reunificarse con ellos en Estados Unidos, y a esto básicamente es a lo que se debe el despoblamiento de algunos municipios, como lo mencionaba, sin descartar también la parte vulnerable que tampoco podemos omitir, que es que muchos se van, obviamente todavía desafortunadamente por necesidad. En materia de política migratoria, falta mucho por hacer, muchísimo.
para nuestra comunidad migrante que tanto aporta. Y lo menos que podemos hacer es tener un gobierno atento y solidario. Agradecemos a los enlaces municipales, aprovecho para agradecer a los enlaces municipales y reconocer su trabajo, ya que son ellos quienes tienen el contacto directo con nuestra comunidad y sus familias. Con todo respeto solicitamos a esta honorable legislatura su apoyo para que podamos fortalecer e incrementar nuestros programas y acciones a favor de esta comunidad por todo lo que les debemos y sobre todo en adecuar. También me da mucho gusto, parece que ya sabían lo que yo iba a decir la diputada Lisbeth, en adecuar la legislación para que permita a miles de zacatecanos tener acceso a la identidad, a todos aquellos que no existen aquí y no existen allá. Pareciera curioso que el tema de la identidad no fue mencionado por ninguno de los candidatos a la República en estas pasadas elecciones, ni tampoco por las candidaturas locales. Sin embargo, es el tema más importante que apremia en la comunidad en Estados Unidos, para la comunidad migrante y obviamente para la comunidad zacatecana, que nos pueda ayudar a sobrepasar estos ataques que ya son tradicionales, que no habían sido conocidos hasta el día de hoy, hasta los tiempos actuales, porque están siendo perpetrados específicamente por la administración de la Casa Blanca. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor secretario. Ahora cambiamos la dinámica. Les pido de favor a todo aquel que quiera participar con sus preguntas, se lo hagan saber a esta presidencia levantando su mano. Les menciono las personas que me hicieron favor de levantar su mano para registrar su participación. En primer término, la diputada Delmira Hernández, Mónica Borrego, Lisbeth Márquez, Carolina Dávila, José Dolores Hernández, Héctor Menchaca, Gabriela Pinedo, María Isabel Trujillo, Felipe Delgado. ¿Alguien más?
Repito nuevamente: Edelmira Hernández, Mónica Borrego, Lisbeth Márquez, Carolina Dávila, José Dolores Hernández, Héctor Menchaca, Gabriela Pinedo, María Isabel Trujillo, Felipe Delgado, Javier Calzada, Alma Dávila y Armando Perales. Y su servidor, José María González. Hay que hacerlo ya directa la pregunta. Sí. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Edelmira Hernández. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Se habla en el segundo informe sobre apoyo a migrantes deportados, pero no queda claro qué tipo de apoyos. Explíquenos cuántas personas fueron deportadas y qué se está haciendo desde el gobierno con esas personas que han regresado a nuestro estado debido a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputada. Corresponde ahora el turno de la diputada Mónica Borrego, hasta por 5 minutos para formular sus preguntas. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Bienvenido, señor secretario. Las remesas representan una extraordinaria fuente de ingresos para la economía estatal. Sin embargo, debemos de preguntarnos qué se está haciendo para aprovechar y potencializar el uso de las remesas para el desarrollo en Zacatecas y que éstas no sean exclusivamente utilizadas para la subsistencia de los migrantes y de sus familias y que se conviertan en un factor de desarrollo integral. En los últimos años, con los presidentes norteamericanos, sobre todo con Donald Trump, se han endurecido las políticas migratorias y eso ha originado retornos forzados de paisanos a sus lugares de origen. La pregunta que le planteo es la siguiente: ¿estamos preparados para recibir a los paisanos que por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos han tenido que regresar a Zacatecas? ¿Qué hace la Secretaría a su cargo para ayudar en la adaptación a aquellos que regresan, inclusive sin saber el idioma español? ¿Hay en la entidad los empleos dignos y necesarios para ofrecerles a los paisanos? ¿Contamos con la infraestructura en escuelas y viviendas para recibirlos? El endurecimiento de las políticas migratorias también ha aportado muchas desigualdades para los paisanos. Primero, largos periodos de detención previas a la deportación. Segundo, audiencias ante jueces de migración, sin que los paisanos cuenten con abogados defensores. Y tercero, deportaciones expeditas sin derechos a audiencias. Hoy, más que nunca, por esta política racista del presidente norteamericano, es cuando más se violan los derechos humanos de los migrantes. ¿Qué estamos haciendo desde el gobierno de Zacatecas a través de la Secretaría del Migrante para defender con energía y fuerza los derechos humanos de nuestros compatriotas que radican en la Unión Americana y especialmente para nuestros niños? En el 2017, más de 126,000 migrantes de origen mexicano fueron detenidos en la frontera norte. Muchos de ellos fueron brutalmente tratados. ¿Qué estamos haciendo para evitar la violación a los derechos humanos de esos paisanos migrantes ante esta política de endurecimiento del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica? La fracción 5 de este mismo ordenamiento legal describe la obligatoriedad de esta Secretaría para fortalecer las relaciones culturales y de arraigo entre los zacatecanos migrantes y sus familias. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Por otra parte, ¿qué garantías hay por los repatriados de la tercera edad que pasan sus años de fuerza, de trabajo, generando mucho por Estados Unidos con sus labores y a México con sus remesas? Y regresan con graves problemas de salud, con una carga de trabajo a lo largo de su vida, en especial tienen problemas de salud renales y de diabetes. ¿Qué estamos haciendo en México por ellos? ¿Qué apoyo se les da a los nacidos en Estados Unidos y que durante su vida han residido en México quisieran garantías en cuanto a educación y trabajo en aquel país? ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputada. Se le concede la voz hasta por 5 minutos a la diputada Lisbeth Márquez. Gracias, diputado presidente.
Secretario, mi pregunta es en relación al programa Corazón de Plata. Varios colegas y amigos diputados se han acercado a mí para hacerme la solicitud de que se les pudiera otorgar, digamos, el lugar como gestores de personas como gestores de familias que desean traer, o más bien dicho, llevar a unificar a sus familias. ¿Por qué lo comento? Porque en este momento, como le dije anteriormente, todos los diputados, los 30, vamos a ser diputados migrantes. Y también es justo que como gestores tengamos acceso a ciertos lugares para el programa Corazón de Plata. Yo sé que es un tema complicado porque hasta el momento ha sido únicamente a través de las federaciones, pero también es importante porque cada uno de nuestros diputados son voceros en la comunidad y los migrantes son pilares de las familias de sus distritos. Entonces, y no es algo nuevo, nosotros somos los creadores del programa Corazón de Plata en Zacatecas, pero por ejemplo Michoacán, que no fueron los creadores, gestionan muchísimo más unión de familias que nosotros. No sé si usted tenga el número de personas que los michoacanos, de las familias que han unido a los michoacanos en comparación contra nosotros que somos los creadores, porque al parecer ellos no es únicamente a través de las federaciones, sino es a través de los municipios. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, ¿cuántas familias ha unido los de Michoacán? Y la solicitud es de que se abra para gestión de todos los diputados y en sus distritos. Yo sé que es cambiar en cierta forma, bueno, no en cierta forma, es cambiar las reglas de operación de Corazón de Plata, pero siento que es también una herramienta que con los que podemos fortalecer a nuestros diputados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos a la diputada Carolina Dávila. Gracias, diputado presidente. Secretario, bienvenido una vez más a este Poder Legislativo. Hace unos instantes, al estarlo escuchando, usted mencionó las ferias binacionales y aquí dentro de los servicios que se ofrecieron estaban las asesorías legales. Usted mencionó que en esas ferias se atendieron 248 casos. Mi duda es cómo se le está dando seguimiento a estas asesorías o a dónde están siendo canalizadas para darle una salida completa a su trámite. De igual manera, una pregunta que me hacen mucho cuando voy a los municipios que conforman mi distrito es referente al programa 3x1. ¿Por qué no se atendieron en este año las obras y acciones en algunos municipios, especialmente en el rubro de becas? Es cuanto y agradezco sus respuestas. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado José Dolores Hernández. Muchas gracias, diputado presidente. Su permiso. Muy buenas tardes, señor secretario. Sea usted bienvenido. Durante el programa Bracero de 1942-1964, miles de mexicanos trabajaron legalmente en Estados Unidos, en la agricultura y en el ferrocarril, principales empleos, donde a cada trabajador se le descontaba el 10%. Eso estaba establecido. Pero ya estando acá en México, los ahorros no se fueron devueltos en su totalidad. Eso lo tenemos todos claro. Desde una discusión, a partir de la relación programa ahorro, programa Bracero, movimiento social, ahorro, olvido y memoria, se empezó a formar la discusión y se interrumpe hasta 1998 en forma de movimiento social para lograr la recuperación que ya tenían los braceros. Entonces, señor secretario, quiero externarle mi preocupación, que lo han venido manifestando muchas personas o adultos mayores, donde es necesario valorar la operatividad de este programa, transparentar su operación que deja mucho que desear, donde se necesita vigilar que el recurso de veras llegue íntegro a las personas. Yo creo que el recurso lo debe manejar ya la Secretaría de Gobierno, pero por otro lado nos dimos la tarea a investigar dónde
algunos de las personas que entregan ese recurso les piden el mentado mocho o les cobran piso por entregarlo. Entonces yo creo que no se vale. Entonces hay que poner un poquito más de atención. Es un tema muy complicado, pero sé que saldrá adelante. Entonces necesito por escrito se me informe cuánto es el monto y a cuántas personas les llega o se benefician. ¿Cuál es la problemática de por qué los recursos no les llega al 100? ¿Y por qué no se les ha entregado este recurso este año y el poco recurso que se les ha entregado es en partes? También no nos queda claro, ¿sí? ¿Y por qué también hay intermediarios? Yo creo que es un vicio que se está generando a través de su secretaría, donde tenemos que poner orden o mano. ¿Y qué propone usted para transparentar esa dudosa operación? ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Héctor Menchaca. Gracias, diputado presidente. Bienvenido, secretario José Juan Estrada Hernández, a esta su casa. En el tema de migración no puede pasar de noche la cuestión de los derechos humanos, de las personas que se internan por nuestro territorio nacional para alcanzar el sueño americano. Para nadie es ajeno que las autoridades federales, principalmente la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración, implementando disposiciones que criminalizan y discriminan a los migrantes en nuestro territorio, esto es un boomerang para nuestros propios connacionales en Estados Unidos de América. ¿Con qué autoridad exigiremos respeto a los derechos humanos de millones de nuestros paisanos en la Unión Americana si aquí no pregonamos con el ejemplo? Esto es un cheque en blanco para que se dé el mismo trato a los migrantes mexicanos en otros países. ¿Qué medidas ha tomado la dependencia a su cargo para que a los migrantes en su paso por Zacatecas a través de la denominada bestia no se les viole sus derechos humanos? ¿Qué avances hay en su gestión sobre el pago a exbraceros zacatecanos? ¿Cuántos empleos ha otorgado o cuántos créditos ha facilitado para negocios para migrantes deportados? Y pues desde aquí mi reconocimiento a todos aquellos, a su persona. He sondeado su trabajo, me dicen que usted ha hecho un mejor trabajo que sus antecesores. Lo felicito, y felicito desde aquí, así como el nombre en letras de oro que dice el migrante zacatecano, felicito a todos los migrantes zacatecanos que día a día luchan contra cielo, mar y tierra y hasta contra las mismas leyes mexicanas, y que sin duda muchos han tenido éxito. En la Unión Americana hay grandes restauranteros, grandes empresarios, grandes constructores, y que todos todos desean contribuir a sus comunidades, a sus pueblos. Sin duda conozco a varios amigos de California, de Texas, y que siempre que va alguna autoridad mandan o tramitan un camión de bomberos, unos camiones para recolectores para la basura, becas para el 3x1, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre de allá para acá y nada de aquí para allá. Para mí, se lo dije al secretario de Finanzas, si no me equivoco, siento que los migrantes han sido utilizados nada más cuando hay que ir a negociar el 3x1 o cuando son tiempos electorales. Entonces, pero desde aquí nuestro reconocimiento a todos ellos, a usted, y sin duda estamos en la disposición de hacer lo mejor para que cuando regresen sea la estancia perfecta para ellos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Ahora se le concede el uso de la voz hasta por 20 minutos al señor secretario para dar respuesta a las preguntas de los diputados. Gracias, diputado presidente. Pues la verdad es que son temas que dan para mucho y vamos a tratar de ser breves. En la primera pregunta, que tiene que ver con el Fondo de Apoyo a Migrantes, este es un fondo que también valga la pena
vale la pena recordar, fue un fondo federal que se instituyó desde el 2009 gracias al cabildeo del gobierno de Zacatecas, obviamente, en aquel tiempo del Instituto de Atención a Migrantes, aquí del gobierno de Zacatecas. Y bueno, ha sido una distribución, el primero, por ejemplo, fueron 20 millones de pesos para que le tocaron a Zacatecas, más, fueron alrededor de 21, sin embargo, eventualmente lo hicieron de acuerdo a la distribución de los migrantes deportados. Y debemos de decir que Zacatecas sí es el número 1 en migración, en captación de remesas por familia, pero en números absolutos o en porcentajes. Nosotros tenemos, por ejemplo, para poner solamente en contexto, Michoacán tiene más de 4 millones de migrantes, cuando nosotros tenemos más de 750,000 que nacimos aquí, vivimos allá, y obviamente eso contextualizado, pues a la hora de hacer la distribución en los siguientes años, después de 2009, bajó tanto el aporte federal para el gobierno de Zacatecas que terminamos el año pasado con 5,900,000 pesos. Pero el año pasado también hubo un apoyo importante por primera vez por la anterior legislatura de 12 millones, más de 12 millones de pesos para crear un fondo en la misma dinámica, pero del gobierno del estado. El año pasado fueron 3,918 personas deportadas o repatriadas por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y cómo sabemos? Porque el Instituto Nacional de Migración tiene un convenio con los Estados Unidos por medio del cual entrega a las personas con una lista, ya no las pueden dejar debido a eso es un convenio muy importante que logró en 2011 el Gobierno de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México. Entonces, de entrega a las personas deportadas con las listas de las personas y sus nombres. De esta manera, el Instituto Nacional de Migración pues lleva una relación más o menos exacta. La falla importante que hay es que, yo lo mencionaba antes, de esos 3,918 zacatecanos que regresaron el año pasado, la mayoría, si no es que alrededor de unos 3,000, eran personas que estaban intentando cruzar la frontera. Entonces, lo que hace más emergente, y no hay una manera de dividir a esas personas, todos califican para los apoyos. El Fondo de Apoyo a Migrantes Federal y Estatal, en el federal son 20,000 pesos como un capital semilla para iniciar un negocio. En el fondo estatal que estamos a punto de entregar, y también tiene que ver porque en otras respuestas, ¿por qué no hemos entregado a los exbraceros, por ejemplo, el apoyo? Porque la Secretaría de Finanzas no lo programa en ciertos meses. Originalmente nos querían poner algunos apoyos en diciembre, yo sé que esa es una maña para poderse quedar con el dinero. En diciembre ya no se trabaja, entonces nosotros cabildeamos para que fuera con tiempo. Este año tenemos apenas abierta el Fondo de Apoyo a Migrante de estos 20,000 pesos, el federal, hasta estaba programado para el mes de agosto. Nosotros decidimos hacerlo en septiembre porque iba a haber cambio de presidencias municipales y depende de las presidencias municipales. Ellos hacen los expedientes y nos los traen a nosotros. Entonces, para no dejar cosas pendientes, lo decidimos aplicar hasta los meses consecuentes. Y bueno, en este programa, que si funciona o no, son 20,000 pesos, pero recientemente hemos tenido, precisamente Cancillería, Relaciones Exteriores, ha realizado un estudio junto con la Universidad Autónoma de Zacatecas que nos ha permitido saber que es un programa muy exitoso, que mucha gente solamente necesitaba 20,000 pesos y 20,000 de alguien más que pueda ayudarles a detonar no solamente economías familiares, sino economías locales y generar empleos. Y tenemos muchos ejemplos de ello. En la pregunta número 2, que tiene que ver con las remesas, ¿qué se está haciendo para eficientizarlas? Desafortunadamente en México, y perdón que se los diga, yo he vivido los últimos 20 años de mi vida en Estados Unidos, pero en México seguimos teniendo, si no es que igual, un peor sistema bancario que no permite que eso suceda. Sí hay una escasez de política pública en cuestión para eficientizar las remesas. Hay quien dice, ¿qué podemos hacer? Muchas cosas, muchas políticas públicas. Podemos incentivar el ahorro, pero el sistema bancario no lo permite. Podemos crear bancos comunitarios como existen en Estados Unidos. Podemos hacer muchas cosas, pero mientras el sistema bancario de México no se modifique, no hay una reforma integral que pueda ponerlo en un contexto del nivel que tiene ya México en la economía mundial, vamos a seguir preguntándonos por qué no son tan eficientes las remesas. Y la verdad es que lo eficiente de las remesas tiene que ver con que llegan a las comunidades, son muy eficientes. Si no, vayan a Santa Lucía de la Sierra, San Rafael de las Tablas, que son comunidades de las más alejadas del estado y del municipio de donde yo soy, y se darán cuenta que ahí lo único que hay son remesas, porque los migrantes no somos del área conurbada, ni de Zacatecas, ni de Fresnillo, ni de Guadalupe. Somos de las comunidades más pobres y de las comunidades rurales. Entonces sí es interesante trabajar con el sistema bancario, con la Conducef, en crear junto con el gobierno y los migrantes políticas públicas, y ahí también entrarían ustedes, podríamos otra vez seguir adelante en esta política pública de atención a este tema que nadie ha hecho. Entonces,
Y eso es lo que tengo para esta pregunta. En lo que tiene que ver con Corazón de Plata, la diputada Lisbeth, ¿por qué no se abre a los legisladores? El programa Corazón de Plata, lo voy a explicar muy rápido, tiene que ver, este es un programa muy sensible, que no se puede hacer un programa federal, porque depende de la buena voluntad del Consulado de Monterrey específicamente, de algunos empleados que nos hacen el favor. Les voy a explicar, un ejemplo siempre lo digo, cómo es que durante el embargo de Cuba a Estados Unidos, donde estaba prohibido ir a Estados Unidos, el varadero en Cuba, no me dejarán mentir, estaba lleno de gringos. La única manera en que los americanos podían ir a Cuba era por dos razones, por cuestiones religiosas y por cuestiones educativas. ¿Qué pasa? Que hacían una simulación, que es lo que nosotros estamos haciendo, de ir en un viaje a la iglesia y de repente se iban a una playa nudista en Varadero, ¿eh? Entonces esa era la respuesta. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros buscamos un convenio, este es un intercambio cultural, tiene que ser con las organizaciones de zacatecanos. A mí no me importa cuántos hace Michoacán, porque déjenme les digo cuántos hace Michoacán, lleva 4,900 beneficiarios, ellos trabajan con los municipios y este programa en Michoacán no lo hacen con un convenio con el consulado, lo hacen directamente como una agencia de viajes, llevan 300 personas viejitas y los forman y de esas 300 les dan a 150. Sin embargo, ¿por qué ellos lo hacen con las presidencias municipales? Michoacán tiene cerca de 500 municipios, si no me equivoco, no sé, es un estado muy grande. Está a punto de colapsar su programa debido a la intervención de los presidentes municipales de diferentes fracciones. Si hablamos de más de 400 municipios, imagínense, eso no da ninguna certeza a que este programa en Michoacán pueda sobrevivir más allá de los próximos 2 años. Y por expresiones propias de los trabajadores a quien nosotros capacitamos aquí de la Secretaría de Michoacán, es un programa que está a punto de colapsar. Y nosotros queremos que nuestro programa vaya creciendo y que vaya fomentando la organización en Estados Unidos en este formato. Una invitación por parte de la organización, la Federación en Estados Unidos, con una lista de personas beneficiadas en un viaje de intercambio cultural que sí cumple con eso, entran juntos, salen juntos por 30 días y eventualmente pueden utilizar su visa cuando quieran volver a ir. Lo que sí es importante que ustedes como legisladores hagan, porque sí se los van a pedir y sí se los van a gestionar, es que nos ayuden a la difusión correcta del programa. No quiere decir que las presidencias municipales no participen, ni los legisladores tampoco. Cuando tengan una petición, cuando vayan a sus comunidades, pueden hablar con la gente acerca del programa y ayudarles a cabildearlo por medio de las organizaciones, que los incluyan. Este programa es para beneficiar a las personas que trabajan voluntarias, que son miembros de las organizaciones. Pero si alguien quiere traer a sus papás, tiene 40 años que no los ha visto, pues van a hacer la lucha de ser parte de una organización y ayudar a otros y a su propia familia a venir a Estados Unidos. El formato de nosotros es el más seguro, nosotros creamos las reglas de operación, las hemos compartido con todo el mundo y debido a que algunas personas hacían fraude con el programa llamándolo Corazón de Plata, nosotros es que decidimos registrar el nombre como una marca registrada. Entonces esa es la razón, nosotros en la Secretaría de Migración estamos a la orden para ayudarlos en esa gestión, que es muy importante. No vamos a hacer una reforma migratoria, pero entre más personas podamos beneficiar bien en un programa seguro que pueda durarnos muchos años, lo vamos a seguir haciendo. Esa es la respuesta para lo que tiene que ver con el programa Corazón de Plata. Para la diputada Carolina, los apoyos que tienen que ver con la Defensoría, 248 apoyos son casos de asesoría legal que tienen que ver con una cosa muy importante, la separación familiar. En Estados Unidos, una persona que no tiene documentos es deportada y tiene sus hijos que nacieron en Estados Unidos, el Departamento de Familias y Niños es muy estricto, inmediatamente los toma su custodia, pierde la custodia de la persona, es deportada y no solamente eso, nadie los puede reclamar y entonces van a un proceso de adopción o a casas foster homes, a las casas temporales. Es importante que las personas que son indocumentadas tengan todas sus cuestiones legales arregladas y este tema se hizo muy popular y hubo mucha demanda. Nosotros llevamos a la Defensoría Pública en este tema y no les dejó estos casos, muchos lo resolvieron ahí, pero muchos están trabajando en ellos. Tiene que ver muchos con divorcios, otros con el aseguramiento de cierto terreno para asegurar la propiedad. Entonces, y con esta cuestión de la separación de familias, pero todos estos 200 y tantos problemas que algunos lo resolvieron ahí y algunos otros están todavía en trámite por la complejidad del asunto, ¿no? Y la verdad es que
¿Por qué no se atendieron algunos temas o becas del programa 3x1? El programa 3x1 inicia con la principal, el primer punto es que un club de migrantes tenga la intención de hacer un programa, de hacer un proyecto, perdón. Eso es obviamente con el consenso del presidente municipal y nosotros, el gobierno federal y estatal, solamente estamos a la disposición de lo que ellos quieran hacer juntos para poner nuestras partes. Cuando muchas veces el presidente del club metió la solicitud, pero no encontró eco en el presidente municipal. Y muchas veces nosotros siempre los invitamos a que tengan una buena relación, porque cuando un presidente municipal no quiere apoyar cierto proyecto, no es el que trae el expediente técnico y el que hace el resto del trabajo. Y si no quiere, a ellos les dice que sí, pero no hace el trabajo para que eventualmente pueda ser bloqueado ese proyecto. Algunas becas, hay algunas anomalías que tienen que ver con el programa 3x1, por supuesto. Hace algunos días veíamos en Guadalupe, le piden el dinero del club a los estudiantes. En la solicitud del programa 3x1 dice que el club va a poner el 25% y firma. Entonces muchas veces hay muchas acusaciones en contra del gobierno de cómo manejamos la situación. Nosotros atendemos aplicaciones que llegan y expedientes completos, cuando hacen los procesos en tiempo, forma y con todos los requisitos. Algunas veces no se da, ¿por qué? Por falta de incumplimiento. Este caso de las becas en Guadalupe era porque los estudiantes depositaron malamente, era el club el que debió de haber depositado y la presidencia municipal no depositó su parte. Nosotros les damos extensiones comúnmente 3 días, 5 días para que puedan hacer su depósito. No vimos eco en esas peticiones nuestras y Sedesol Federal, quien es el encargado del programa y de la normatividad, se vio obligado a cancelar esas becas, como muchos otros proyectos que en algún comité de validación se validan, pero que posteriormente se cancelan por el incumplimiento de alguna de las partes. O sea, habría que ver cuál es específicamente el detalle de por qué becas y en qué municipio no pasaron. Nosotros en la Secretaría de Migración tenemos la información cuando gusten y tenemos todo el historial porque los proyectos del 3x1 se validan con un acta donde están todos los socios. Los exbraceros, no está el diputado, pero es un tema muy importante. Los exbraceros, primero para empezar, no es responsabilidad del gobierno. Sí es cierto que fue un programa de 1942 a 64. Es responsabilidad de todos tal vez, es un tema que a todos nos afecta y que todos sabemos que es justo. Este programa se implementó a raíz de la buena voluntad del gobierno del estado en apoyarlos para que gestionen sus 38,000 pesos, que hay irregularidades, sí, que por qué está en la Secretaría de Migración, es la primera petición que yo hice y ojalá ustedes me ayuden a que regrese a la Secretaría General, porque es un conflicto social. Nosotros no tenemos negociadores en la Secretaría de Migración. ¿Por qué negociadores? No sé cómo llegamos a este punto, pero los apoyos hay que negociarlos con las organizaciones. Las organizaciones dicen que porque el programa existe gracias al cabildeo de ellos. Sin embargo, hay acusaciones y son verbales, no tenemos pruebas de ello, de quién les quita hasta el 50% por solo llevar a los viejitos ahí. Cuando yo vine a la Secretaría de Migración, de Zacatecano Migrante, yo les decía, me preguntaban cuál era mi propuesta para negociar con ellos. Digo, ninguna. El programa en ningún lugar maneja que alguien va a intervenir. Yo voy a abrir un hoyo en la pared y voy a formar a los viejitos ahí y les vamos a entregar su dinero. Pero no, estas declaraciones son fuertes y obviamente mueven intereses y provocan paros y cierres de oficina, como a ustedes ya lo saben. Entonces, el año pasado hubo 4 millones de pesos. Yo creo, y firmemente se los digo, porque estamos antes en la antesala de la aprobación de un presupuesto de programas, que si quieren apoyar a las personas de la tercera edad, puedan crear un programa para viejitos pobres, que venga en un formato diferente. Yo escuchaba ayer al presidente electo hablando de que no se iba a permitir en el gobierno federal intermediarios. Y a mí me parece una declaración importantísima que tiene que ver con el programa de exbraceros y muy que aplaudo. Porque la verdad es que si un viejito va a recibir 10,000 pesos y le llegan 5,000, pues eso es imperdonable. ¿En qué manera podemos, y ya lo van a ver ustedes, el año pasado un presupuesto de 4 millones, el año pasado, para este son 5, ¿por qué no se ha entregado? Porque igual está calendarizado,
O sea, nos lo calendarizan por mes. El tercero estamos por entregarlo esta semana, pero no podemos pedir el que nos van a dar en noviembre. Tenemos que esperar a noviembre con la Secretaría de Finanzas para solicitarlo. Pero solo para que tengan una idea, el año pasado de 5 millones y los gastos administrativos, 480 apoyos, 480 y tantos apoyos. De esos 480 y tantos, contrastando con eso, tenemos alrededor de 2,500 en espera. Entonces la queja que van a recibir de los viejitos, de las personas de la tercera edad, va a ser que cuándo les van a dar su apoyo. Entonces los viejitos están muriendo. Ahora, ¿qué se ha logrado con estas negociaciones con las organizaciones? Incluir a las esposas, incluir a los hijos, a las concubinas. Entonces se están muriendo los originales. Yo siempre mi propuesta es que saquemos los que están vivos. Ahorita en este momento hay presiones para que hagamos entrevistas. ¿Qué son las entrevistas? Tú traes a un viejito y le dices, usted diga que fue exbracero, y un psicólogo le va a hacer hasta ese beneficio se ha logrado con la presión política para este programa. Entonces yo a la Secretaría General le he dicho muchas veces, o lo llevan para allá o nos dan un negociador, porque la Secretaría General es lo que hacen, conciliar. Y nosotros no tenemos un experto dentro de nuestra organización, dentro de nuestra secretaría que atienda este tema. Eso es un tema que da mucho para hablar y que ustedes tienen mucho que ver. Yo les pido su apoyo, que a lo mejor nos podamos juntar, a lo mejor ahí con la Comisión de Migración, y podamos discutir de qué manera podemos seguir apoyando a las personas mayores que necesitan, por supuesto, pero sin tanto abuso ni sin tanta politiquería. Perdón que se los diga. La pregunta del diputado Héctor, que tiene que ver con los derechos humanos y los transmigrantes. Hay que tener muy claro, esta secretaría no es hubo un tiempo que la legislatura le cambió el nombre por Secretaría de Migración. Esta no es una Secretaría de Migración, ni tampoco es una Secretaría de Migrantes Zacatecanos. Es una Secretaría de Zacatecanos Migrantes, donde el nombre sí importa, porque nosotros antes de ser migrantes somos zacatecanos. Entonces ya regresó a su nombre original y que a mí me parece que es el nombre correcto, el cual compartimos todos los migrantes, que es Secretaría del Zacatecano Migrante. Pero el objetivo y la misión de esta Secretaría no es atender la política migratoria de México, es atender a los migrantes que viven en Estados Unidos. Esta Secretaría, por el recurso económico, está aquí en Zacatecas. Si atiende a los migrantes, debería estar en Estados Unidos. Pues bueno, ese es otro tema de debate que ojalá y un día se dé. La política pública migratoria de México está a cargo del Instituto Nacional de Migración, o la Secretaría de Gobernación, un instituto que tiene muy pocos años y que a mi punto de vista ha logrado un trabajo excepcional. Fue creado en 1992 nada más. Ahora, tiene mucho que ver el respeto a los derechos humanos. Por supuesto que nosotros luchamos por el respeto a los derechos humanos de nuestros hermanos guatemaltecos que vienen cruzando nuestro estado. Nosotros queremos que la gente los apoye, que la opinión pública tenga un mejor concepto de ellos. Son gente que se ha visto forzada a salir de su casa. Nosotros, el fenómeno migratorio México-Estados Unidos está detenido desde el 2010. Hay una tasa neta migratoria negativa. Hay más mexicanos que salen de Estados Unidos que los que entran. La primera vez que se dio ese fenómeno fue en el 2005. Pero ese caso de nosotros no es el mismo que el de Centroamérica, donde ha aumentado la migración exponencialmente y el número de las mujeres también. Entonces nosotros los vemos por aquí, los haitianos. Entonces, nosotros pedimos a todos que los apoyen. No podemos intervenir políticamente ni en las atribuciones que nos da nuestra Secretaría, pero sí exigimos al gobierno de México, que es el mío, al gobierno de mi estado, que es el mío, que cuando menos haga lo que nosotros pedimos para los nuestros o para nosotros mismos en Estados Unidos. Esa congruencia definitivamente tiene que existir. Aquí en Zacatecas se está construyendo la casa de atención a los migrantes, un proyecto en el cual hemos participado y ojalá pudiéramos participar más junto con la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Iglesia. Y es un proyecto que ya está trabajando en su primera etapa, reparte comida a los hospitales. Los hospitales están llenos de migrantes de Valparaíso, de gente migrante local. Según la Organización de las Naciones Unidas, 7 de cada 10 personas en el mundo vivimos en un lugar donde no nacimos. Es un mundo de migrantes, ya lo dijeron aquí también. Entonces sí es importante que podamos delimitar qué es lo que hace la Secretaría del Zacatecano Migrante y qué es lo que hace el Instituto Nacional de Migración. No había una ley migratoria y también nos criticaban, decían, ¿por qué los zacatecanos, siendo los principales promotores del tema migrante y posicionados como los mejores, no tienen una ley estatal de migración?
Michoacán tiene una perfecta, pero no la usa. La ley de migración la aplica el Instituto Nacional de Migración, pero gracias a Dios la legislatura anterior también aprobó una ley local estatal de migración que es muy importante para nosotros porque todo lo que abona es bueno. Ahora está obligando a los municipios a tener una dirección, a nivel de dirección, para atender a los migrantes. Es un tema que nosotros tenemos que pedirle de favor al presidente municipal, por favor, ponga a alguien que atienda a los migrantes. Entonces, ahora no, ahora por ley lo va a hacer. Entonces, vienen otras atribuciones que sí nos van a traer más responsabilidades, pero con gusto. Y que bueno, sería bueno que ustedes le echaran un ojo y a lo mejor quieren hacer una modificación. Es una ley que todavía no está implementada, pero que eventualmente va a suceder. Y pues es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la voz para su derecho de réplica a la diputada Edelmira Hernández. Gracias, señor presidente. Pues darle las gracias al señor secretario. Mi pregunta quedó contestada satisfactoriamente con su participación. Gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Mónica Borrego. Pues yo me quedé con muchas dudas porque sí, no me contestó mis preguntas, sobre todo qué apoyo se le está dando a los que nacieron en Estados Unidos y viven en México. ¿Qué garantías en cuanto a educación y trabajo en aquel país? No me contestó. Y pues algunas otras tampoco me las contestó, pero ojalá y en las réplicas que siguen, y si no por escrito las recibo. Gracias, es cuanto. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Lisbeth Márquez. Gracias, diputado presidente. Quedó contestada mi pregunta y pues solamente puntualizar que ante alguna solicitud de mis compañeros y colegas diputados, pues vamos a ver la posibilidad de gestionar algunos casos para Corazón de Plata y pues lo demás quedó contestado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Carolina Dávila. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Agradezco cada una de las respuestas vertidas por el secretario y asimismo reconozco y reitero el compromiso que ha tenido pues usted como titular de esa secretaría. Es una secretaría que aún conserva esa calidez humana porque atiende a los zacatecanos, atiende a nuestros hermanos que se encuentran lejos en ese país y que pues relativamente no están solos porque hay acciones que se han estado implementando pues para facilitar esos trámites. De igual manera le reitero el compromiso de esta 63 legislatura para con la secretaría porque tenemos que caminar juntos. Los zacatecanos somos de todos y nosotros como legisladores representamos a los zacatecanos. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica al diputado Héctor Menchaca. Gracias, diputado presidente. Bueno, solo para ponerlo en contexto, el artículo 1, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala categóricamente que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Por eso le pregunté sobre qué se hace para garantizar los derechos humanos en Zacatecas y para los zacatecanos. Y esperemos que vayamos teniendo una visión de prevención, porque pudiera ser inminente la deportación masiva de migrantes zacatecanos y de todo el país. ¿Qué haríamos en esa situación de catástrofe? En Zacatecas vivimos 1,5 millones de zacatecanos en territorio zacatecano y en territorio estadounidense es de 1,600,000 zacatecanos en tierra americana. Entonces, vayamos trabajando en eso y nuevamente gracias por las respuestas. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Gabriela Pinedo.
Gracias, señor presidente. Con su permiso. Bueno, nadie me preguntó, pero hay 113 municipios en Michoacán y no quería que quedara la… No, sí, 113. Casi el doble de Zacatecas, efectivamente es mucho más. Dice el compañero que en Oaxaca es donde hay alrededor de 500. Gracias. Solo para precisar una información que usted dio en su informe, que escuché con mucha atención, el 82% de los migrantes zacatecanos en Estados Unidos ya tienen documentos, ¿es verdad? Y nada más quería yo agregar, porque es un dato que no tenía y me parece muy interesante, muy importante tenerlo, y quería sumarme a la propuesta de la compañera Lisbeth y ofrecerles el apoyo, porque efectivamente no puede ser que haya ningún zacatecano que no exista aquí o allá, donde decida estar o donde las circunstancias de la vida lo pongan. Hablo como una mujer que tiene familia de migrantes zacatecanos y que además conoce la realidad tan difícil que viven los que se quedan en Zacatecas, tanto como los que se van. Lo menos que podemos hacer es que sus hijos tengan derecho a la identidad, por supuesto. Me sumo a esto y les ofrezco mi trabajo y mi apoyo para que salga adelante esta propuesta. ¿Y sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada María Isabel Trujillo. Gracias, diputado presidente. José Juan Estrada Hernández, secretario del Zacatecano Migrante, bienvenido. Considero que las ferias diferentes han permitido generar una gran cercanía entre nuestros zacatecanos migrantes y las instancias gubernamentales, al tiempo que les han sido de gran ayuda el trámite de documentos personales. Reconocer el trabajo que ha venido haciendo su secretaría en coordinación con el DIF estatal. Mi pregunta es, ¿cuándo y en qué espacio se tiene pensado seguir con estas ferias? Gracias. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos para realizar sus preguntas. El diputado Felipe de Jesús Delgado. Secretario, es muy sencillo. En la persecución de transparentar nuestros programas ya de por años, reconociendo la gran labor que se ha desarrollado, aún en condiciones muy apretadas en cuanto a su oficina que vamos a lograr dentro de pocos días. Ayer platicaba con el administrador de Ciudad Gobierno y ya hay algunas propuestas, pero regresando a el tema de las preguntas, y mi tema es claridad. ¿Cómo le haríamos para que el 3x1, proyectos productivos, regresen a su origen con esa transparencia y esa voluntad que se ha manifestado por más de 3 décadas, desde el 1x1, 2x1, 3x1? Esa sería, secretario. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Francisco Javier Calzada Vázquez. Gracias, diputado presidente. Ciudadano secretario, el flujo de personas es satanizado, obstaculizado y reprimido de diversas maneras. En el mundo existen 258 millones de migrantes. De acuerdo con el reporte más reciente de la Agencia de la ONU para los Refugiados, 26 millones de estos migrantes se encuentran en calidad de refugiados. La India es el país que más expulsa migrantes en el mundo, con un estimado de 15.6 millones de personas. El segundo lugar mundial es México, con 12.3 millones de personas. En los últimos 5 años han sido interceptados en Estados Unidos y México un total de 240.600 niños y niñas migrantes sin compañía.
Tan solo en 2017 se interceptó a 39,000 niños migrantes viajando solos. Se argumenta que en los países de destino, la migración tiene como efecto el incremento de las tasas de desempleo y la reducción de salarios de los trabajadores nativos. Esto debido a que los migrantes ocupan la oferta laboral y compiten por los puestos de trabajo con los trabajadores nativos y están más dispuestos a aceptar condiciones laborales inferiores y menores ingresos, con lo que obligan a los trabajadores nativos a hacer lo mismo. Pero esto no está debidamente comprobado ni sustentado en ningún estudio y tiende a ser más una forma de discriminación en los países de destino que una realidad comprobable. Uno de los efectos de la migración que afecta mucho a nuestros pueblos y comunidades es el despoblamiento. Hay 20 municipios que no han tenido crecimiento y otros 20 que se han despoblado. Solo quiero poner el ejemplo de Joaquín Amaro, que disminuyó de 2000 a 2015 un 57% su población. Se estima que hay 1,800,000 zacatecanos radicando en Estados Unidos. Por ello, Zacatecas ocupa el segundo lugar nacional en el índice de migración hacia el vecino país del norte, con 115 personas por cada 10,000 habitantes, por debajo solamente de Michoacán, que tiene una migración de 136 personas por cada 10,000 habitantes. A Zacatecas, en materia de remesas, ingresan 949 millones de dólares de acuerdo a la Unidad de Estudios del Desarrollo de la UAS. Esto significa que llegan anualmente a un promedio de 11,269.38 pesos por persona. Estas remesas son la verdadera explicación de cómo sobrevive una gran cantidad de familias en el medio rural y urbano en Zacatecas. Ciudadano secretario, la migración es parte de la vida de Zacatecas como en ningún otro estado de la República y no podemos omitir las causas. La falta de empleo y la deplorable situación económica del estado de Zacatecas, aunado a la violencia, la inseguridad, han motivado el desplazamiento forzoso en los últimos 10 años. No son provocadas por la población y tampoco se dan por generación espontánea. Tengo 2 preguntas y una propuesta. La primera pregunta es, ¿tienen un registro de zacatecanos detenidos en prisiones de Estados Unidos por motivos de detención por cruzar la frontera? Y si es así, ¿qué están haciendo por ellos? Imagínese usted lo que están pasando las familias en México. La segunda pregunta es, ¿tiene la Secretaría a su cargo el estudio de lo que implica y lo que se necesita para aplicar la transversalidad de las políticas públicas que usted mencionó en su intervención? Y una propuesta. Todo mundo habla bien de los migrantes, todo mundo quiere hacerles reconocimientos, pero yo soy de los que piensan que para los migrantes se hace muy poco. Y quiero pedirle, si usted está de acuerdo, en que acompañe la propuesta de que a la frase de que Zacatecas los recibe con los brazos abiertos, no sean únicamente los federales de caminos los que lo cumplen, que los esperan regularmente para quitarle su dinero, sino que se construyan 2 centros de descanso del viajero, uno a la entrada de Concepción del Oro en los límites de Zacatecas con Coahuila, para recibir a todos los hermanos que vienen de Texas, y otro en el municipio de Juan Aldama, para recibir a todos los que bajan de California por la carretera de Juárez, Chihuahua, Torreón. Yo creo que eso es una de las cosas que sí podemos hacer para recibir a nuestros hermanos migrantes y para decirles que aquí se les respeta y se les valora. Le agradezco por sus respuestas, ciudadano secretario. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos a la diputada Alma Dávila Lóbano. Sí, gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, señor secretario
José Juan Estrada Hernández. Mi participación es respecto a los migrantes retornados o deportados. Actualmente hay en el territorio estadounidense entre 4 a 4.5 millones de menores que pudieran quedar en la más completa indefensión si se deporta a sus padres. El Servicio Exterior, a través de su red de consulados, debe informar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos que si llega a ser encarcelados por causas administrativas o deportados, pueden ser separados de sus hijos menores de edad y estos puedan ser dados en adopción a terceros, como se viene haciendo a través de ASFA. Ante tal posibilidad, una persona de su confianza debe estar autorizada para reclamar la custodia del menor y para transmitirles la nacionalidad. Entonces pregunto, ¿existe alguna política pública atendiendo esta necesidad de asistencia jurídica de los migrantes mexicanos en Estados Unidos? ¿Qué líneas de políticas públicas existen o están en proceso de implementación destinadas a atender los procesos de integración educativa de los alumnos binacionales, es decir, nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos, tanto del nivel de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, como de media superior y superior? Habría que tomar en cuenta dos elementos. El primero, que por ser nacidos allá, tienen ciertos derechos en tanto que ciudadanos de Estados Unidos, y dos, que poseen el dominio del idioma inglés y por lo tanto podrían ayudar en su enseñanza a los compañeros en las escuelas de nuestro país. Y bueno, otra cuestión, dada la amenaza de Donald Trump de imponer impuestos al envío de remesas de los migrantes, se requiere como respuesta una intensa campaña de bancarización de los migrantes hispanos, expedir intensamente la matrícula consular para que la puedan utilizar como identificación oficial y abrir cuentas bancarias, de modo tal que puedan hacer depósitos en Estados Unidos y retiros en cualquier parte del mundo. Y bueno, ya por último pregunto, ¿existe alguna política pública del gobierno mexicano orientada a impulsar este proceso de bancarización del envío de remesas? ¿Es cuántos? Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Armando Perales Gándara. Gracias, diputado presidente. Primero que nada, yo quiero reconocer a mis compañeros y compañeras diputados el interés y la precisión de todas las preguntas que he escuchado en sus diferentes intervenciones. Aunque mi tema ya fue abordado por 2 compañeros, sin embargo también quiero decirle al señor secretario que yo he sido crítico con algunos secretarios, pero con críticas constructivas. Y ahora lo tengo que decir, honor a quien honor merece, y hoy yo sí quiero reconocer el trabajo que se está viendo en esa secretaría. Y lo comparto con todos los compañeros y compañeras diputados. Y aparte quiero unirme de manera solidaria a los posicionamientos tan importantes y atinados de mis compañeros legisladores, diputada Lisbeth Márquez y el diputado Felipe Delgado, porque la verdad han hecho un trabajo extraordinario desde la parte de Estados Unidos y así como su trabajo legislativo se les está apreciando. Entonces, a mí no me queda más que reconocer ese trabajo en los compañeros y en esa secretaría, y con esto termino mi intervención. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado.
Ahora me corresponde la participación, hasta por 5 minutos. Seré demasiado rápido, señor secretario. Y retomando algunos temas de varios compañeros, yo quisiera preguntar, señor secretario, si bien es cierto, en muchas de las ocasiones que tuvimos oportunidad de poder acompañar a los eventos de los migrantes allá en Estados Unidos, nos dábamos cuenta de muchas de las actividades que se estaban realizando. Muchas de las actividades para que los clubes pudieran fortalecer y principalmente tener recurso para poder invertir en el programa 3x1. Muchos de ellos realizando rifas, venta de algún producto, kermeses, charreadas, bailes, coleaderos, en fin, una serie de actividades que permitía a este club o a los diferentes clubes o bien a las diferentes federaciones tener recursos para poder estar en condiciones de hacer los convenios con los municipios y poder generar las obras que ellos tienen a bien poder realizar. Pero también, si bien es cierto, muchas de las, y el programa 1x1, 2x1, 3x1, inició con sueños de demandas de que en la comunidad X, en cualquiera de las comunidades con influencia migrante, pues tuvieran una iglesia, tuvieran un lienzo charro, tuvieran pavimento, tuvieran luz eléctrica, tuvieran agua, en fin, distintas acciones que a lo largo de los años no se habían cumplido. Y muchas de ellas inclusive hasta con antenas comunitarias para poder tener disponible algunos canales de televisión. En fin, sueños pues de que los migrantes tenían y poder realizarlas en sus comunidades de origen. Retomo las palabras del diputado Felipe Delgado, que dice que vuelva a su origen el programa, vuelva a su origen. Y creo yo que el origen de este programa en buena medida es ese, cumplir esos sueños de muchos de los migrantes que se encuentran allá. Hace un rato usted comentaba, señor secretario, referente a un grupo de estudiantes que reclamaba su beca. Un grupo de estudiantes que reclamaba su beca y que, si bien es cierto, les pidieron hacer el depósito. Hagan el depósito para poder participar en este programa. O sea, esto quiere decir que el club o la federación únicamente sirvió de aval, sirvió para firmar, que está obviamente prohibido en el programa. Y bueno, comentar, señor secretario, si bien es cierto, ha sido una lucha también permanente allá con los clubes que sí trabajan, que sí hacen actividades, que sí realizan en verdad esfuerzos para tener recursos. Es una lucha permanente que piden inclusive que se realicen reglas de operación estatal cubriendo estas normas que la regla federal no tiene. ¿Para qué? Para poder candadear en cierta medida este programa y que sea un programa efectivamente cubriendo la demanda de los paisanos, pero sobre todo con un acuerdo de manera muy conjunta con los presidentes municipales. Y me refiero a esta lucha de manera permanente en el sentido, inclusive me tocó de manera personal decirlo, los clubes fantasmas, estos clubes fantasmas que se dedican a la firma de estas solicitudes, de estos formatos. ¿Qué tenemos que hacer, secretario? ¿Qué tenemos que hacer para que esto, efectivamente, este programa vuelva a su origen, para que estos clubes fantasmas tengan la forma de ya no participar, que son los que efectivamente de alguna manera no corresponde con las reglas de operación y donde obviamente se distorsiona totalmente el programa 3x1? ¿Sería cuánto, señor secretario? Se le concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos al señor secretario del Zacatecano Migrante para dar respuesta a los cuestionamientos de los diputados. Sí, gracias, diputada Mónica, perdón por la omisión, la verdad es que me confundí aquí con mis preguntas que tienen que ver específicamente con la protección de los mexicanos en Estados Unidos. La política
las relaciones internacionales se manejan entre países, entonces para nosotros como gobierno local es muy complicado intervenir. Cuando hay alguna situación con un zacatecano, nosotros estamos atrás de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobierno de Estados Unidos jamás negociaría o informaría a nosotros de alguna situación que se dé en Estados Unidos. Para eso existe la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cancillería, que es la encargada de las relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros en tragedias que hemos tenido, por ejemplo, el camión de San Antonio, lo recuerdan, estamos atrás del consulado y llamando al consulado, enviamos a nuestro representante de Texas para que se hiciera cargo del asunto, pero siempre atrás de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Obviamente estamos tratando de tener una buena relación con ellos. Eso es importante puntualizar porque es una pregunta que nos hacen constantemente. Es complicado, pero así es. No podemos romper con ese esquema mundial de relación entre países. Ese es en cuestión de y obviamente en cuestión de la defensa de los derechos humanos, el sistema consular, México tiene 50 consulados en Estados Unidos que tienen un departamento de protección a mexicanos. Este departamento ha sido fortalecido, no sé si recuerdan, me parece que el año pasado, cuando el Instituto Nacional Electoral y que iba a construir su edificio, y entonces el gobierno de la República dijo, no, el dinero que vamos a utilizar para la construcción de este edificio lo vamos a destinar debido a la situación mediática digo yo más que todo que se vivía, no más que todo, real, que siempre ha sido. Sin embargo, el año pasado se puntualizó mucho con el presidente Donald Trump, y entonces fortalecieron estos departamentos de defensoría para los mexicanos. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué se hace con los que vienen? Que era otra parte de su pregunta. ¿Cómo se les da seguimiento? Desafortunadamente tiene que ver no con programas, porque muchos programas ya están hechos. El gobierno federal tiene un programa muy importante y muy bonito que se llama Somos Mexicanos. Es también de Cancillería, que se supone que es un programa que va a ayudar a los mexicanos que regresan a identificarlos y darle seguimiento para que el que era un chef famoso en Chicago pueda conseguir un trabajo en la cocina japonesa en alguna ciudad, etcétera, ¿no? Para que un buen carpintero con ese oficio lo podamos certificar y vaya a trabajar en una carpintería haciendo muebles de calidad. El problema es que este programa, cuando preguntamos cuánto dinero tiene, para Zacatecas tiene 0 pesos con 0 centavos. Entonces, ¿cómo le van a dar seguimiento a este proceso? Nosotros podríamos implementar una política pública y es una buena idea para que nosotros junto con ustedes, porque obviamente esos programas pueden ser bonitos en el papel, pero si no hay dinero, ¿cómo los vamos a implementar? Sería buenísimo que nosotros hiciéramos eso, cuando menos que determináramos de esa lista de 3,918 del año pasado, que los pudiéramos depurar y decir cuáles sí necesitan más, porque o tienen 30, 20, 10 años viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? No es que vayamos a discriminar contra alguien que estaba tratando de cruzar, también necesita apoyos, pero bueno, hay una serie de apoyos en otras dependencias también aquí en México. Sería importantísimo hacer un programa, Somos Mexicanos, así se llama, local para Zacatecas, y que ustedes nos hicieran favor de ponerle dinero, ¿eh? Porque realmente el programa ya está hecho, ya dice cómo, lo que no dice es con qué. Entonces esa es otra parte de la respuesta a la pregunta. En cuestión de la cuestión legislativa que tiene que ver, diputado, para la defensa de los derechos humanos, pues es importante, pero nosotros no tenemos ni las herramientas ni el personal para la defensa. Yo creo que por aquí desfilaron o van a desfilar las instituciones de seguridad y sería importantísimo preguntarles qué están haciendo en cuestión de defensa de derechos humanos de nuestros hermanos del sur, ¿no? Que cruzan por aquí. Las deportaciones masivas, yo siempre lo decía desde el año pasado y a lo mejor peco de optimista, pero si hubiera deportaciones masivas, ya hubo en 1930 y sí fueron una emergencia y hay toda una experiencia, ¿no? Si en este momento para que en este momento hubiera una deportación masiva, tendría que colapsar nuestro otro país del norte. Y eso es muy poco probable. Entonces, una vez colapsando, ¿qué pasó en 1929? La gran crisis mundial financiera que provocó la Gran Depresión, y entonces había que sacar a gente, no importa que nacieron en Estados Unidos. Muchos de los mexicanos, muchos de nuestros paisanos no pudieron regresar a Estados Unidos porque salieron, los arrestaron y van para afuera, en una corte, nada. Entonces fue imposible para ellos volver a probar que habían nacido en Estados Unidos. Eso es muy poco probable porque tendría que colapsar. Nosotros no estamos en Estados Unidos porque queremos, porque ellos quieren, porque ellos nos necesitan, porque existen casi 12 millones de personas de personas sin documentos, de entre ellos cerca de 7 millones de mexicanos, y todos trabajan, todos pagan impuestos. ¿Con qué? Con un seguro inventado de alguna manera. Entonces, al despedir a esos 11 millones de personas que viven sin documentos, pues ¿qué pasaría con qué querría decir?
que el Estados Unidos está colapsando totalmente como en una gran depresión de 1929. No es que sea optimista, pero soy objetivo. Las deportaciones no las determina la Casa Blanca ni el presidente de los Estados Unidos. Las deportaciones las determina la economía y las grandes empresas en los Estados Unidos. Entonces, desafortunadamente u afortunadamente, eso pasa. ¿Qué está pasando con las remesas en este momento? Están aumentando debido a que la economía está muy fortalecida. El desempleo está disminuyendo y las deportaciones disminuyen. Entonces, no depende de un discurso político de un loco, depende de las estructuras legales, comerciales que ya existen. Bueno, ya pasando ahora a las siguientes preguntas, la identidad, que nos apoya, muchísimas gracias. Con la identidad es un proyecto que va a tener mucho que ver no solamente con la modificación de la legislación en Zacatecas, pero incluso va a tener que ver con la legislación de todo el país. Y ahí va a ser una cuestión de cabildeo, no solamente entre ustedes, pero en la Cámara Alta y la Cámara Baja de México, con nuestros representantes allá. Diputada María Isabel, las ferias diferentes, ¿cuándo son las siguientes? Pues estamos finiquitando, ha sido toda una experiencia, mucha gente no la hemos encontrado para entregarle su documento, porque la gente muchas veces se mueve y sobre todo las personas que no tienen documentos, y ha sido todo un reto que no fue previsto en las ferias diferentes. Queremos terminar con todos los documentos pendientes antes de iniciar unas nuevas, y por supuesto que estaremos en los próximos meses llevando a cabo una planeación para las siguientes. El diputado Felipe Delgado, perdón, diputado, la transparencia en el programa 3x1 es importante, perdón, y tiene mucho que ver con la pregunta del diputado presidente. ¿Qué podemos hacer para que el programa 3x1 vuelva a sus orígenes? La razón por la cual ha cambiado sus reglas de operación y se ha hecho flexible ha sido a petición de los paisanos en Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué hemos visto? Que ha venido a beneficiar a ciertas personas o a ciertos grupos pequeños que han abusado del programa gracias a esta flexibilidad. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, fortalecer la secretaría que represento con personal para que los proyectos productivos los hagamos nosotros, porque ahí se cobra por quién hace el proyecto, por quién le da seguimiento. Es importante que alguien lo haga, es importante que alguien le dé seguimiento, pero cuando se vuelve en un negocio para algunos, eso se vuelve en beneficio de muchos. Habría que fortalecer esta secretaría con personal. Nosotros se ejercía 120 millones de pesos global, el año pasado ejercimos 300 millones de pesos con el mismo personal. Tenemos que fortalecer nuestra organización, nuestra secretaría, para que podamos luchar y combatir estos problemas que tenemos con el programa 3x1. Y es buen tiempo, ahora que hay un nuevo gobierno federal, que van a salir unas nuevas reglas de operación en enero para empezar a ponerles candados, porque la mayoría de las flexibilizaciones han sido a petición de quien probablemente tenga un interés en el programa. Entonces sí es muy importante, y todos estamos de acuerdo en que la corrupción pues debe de eliminarse, sobre todo en este programa, que tiene que volver a los orígenes, que era más fácil, y que los clubes que realmente aportan el dinero pueden sacar sus proyectos primero. Muchas veces las legislaciones de México no nos ayudan. La reforma fiscal obliga a que los depósitos de los clubes se hagan aquí en México. Pues si nosotros estamos en Estados Unidos, una manera de protección es asegurarnos o pedir como una regla que los depósitos de los clubes sean una transferencia desde Estados Unidos. O sea, ¿por qué la tienen que hacer aquí? Si nosotros vivimos en Estados Unidos, eso provoca que los que avalan sea más fácil hacer los depósitos aquí. Y bueno, como eso, hay muchas cosas. Nosotros estamos abiertos en la Secretaría de Migración a recibir propuestas en estos tiempos que son muy buenos para eso. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. El diputado Javier Calzada, vemos con mucho beneplácito la propuesta. Me parece que los discursos a favor de los migrantes deben de pasar del reconocimiento en cada foro, en cada lugar, en cada institución que vamos, como aquí se llevan los reconocimientos de palabra, pero como dicen, los amigos se ven en los presupuestos. Y yo creo que es importantísimo y sería buenísimo que pasáramos este programa paisano a un programa paisano local. Yo he propuesto un programa paisano local que pudiera tener estos albergues, no albergues, centros de descanso donde puedan recibir asesoría financiera y poderle dar seguimiento, que sí se les da en el programa paisano, pero que la gente no confía en las instituciones y entonces no deja las quejas en los buzones de la función pública. Es un buen proyecto para hacer, y si nos lo permite nos gustaría trabajar junto con usted, y es cuestión, volvemos a lo mismo, de dinero. Pues lo buscamos, 2 albergues, uno en Juan Aldama, uno en Concepción del Oro, y la gente es un
pequeño retribución a todo lo que ellos mismos traen en esos viajes por carretera. Traen remesas en forma, como lo decía yo, de bodas, de bautizo, de quinceañeras, más el que traen para la abuelita, para el tío. Es impresionante lo que aportan. No podamos construir 2 centros de descanso bien fijos, por supuesto que sería importante y lo vemos con beneplácito. El registro de los zacatecanos detenidos en Estados Unidos. El sistema penitenciario de Estados Unidos es muy no flexible, es muy público. Nosotros tenemos detectado perfectamente en este momento, que tengamos nosotros conocimiento, 10 detenidos en Estados Unidos. Hay muchísimos, obviamente. Solo para ponerles un ejemplo, niños en los sistemas, en el sistema de detención de Estados Unidos, hay 13,000 niños. Afortunadamente, los zacatecanos no hay muchos. Hace poco hubo alguna crisis, como ha habido muchas, y cuestionaban al gobierno de México, y Cancillería hizo un estudio y solicitó información. Nosotros no la podemos pedir, pero las Cancillerías sí, donde decía que había 7 niños mexicanos solamente de todo ese grupo de cerca de 3,000 que habían en esa crisis y no hallaban dónde poner. Dentro de esos no había ningún zacatecano, afortunadamente. Y este tema obviamente lo atiende el DIF con la Procuraduría de los Menores y los niños. Entonces sí, pero sí tenemos, en este momento tenemos 3 detenidos en Estados Unidos, tenemos 3 extraditados a cárceles mexicanas, son datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuando alguien necesita apoyo para nosotros, para poder encontrar a alguien, que es muy común, que estaba cruzando y ya no lo encontramos, de hecho estamos buscando todavía 2 paisanos jovencitos que desaparecieron en la frontera. El sellado de la frontera ha sido un problema tremendo que ha provocado. Todas las áreas urbanas están selladas, los condados más peligrosos, como el condado de Pima en Arizona, se han vuelto en prácticamente el cementerio de muchas personas. El problema en Estados Unidos que tienen las organizaciones que trabajan el tema allá y las mismas autoridades es que las personas que no son estadounidenses no tienen derecho a un examen de ADN. Entonces el gobierno de México saca las pruebas del ADN, pero ellos no pueden, y entonces no las pueden relacionar, y es por eso que hay miles y miles de personas sin identificar en las morgues de la frontera. Nosotros hacemos lo que podemos, buscamos, rastreamos. Esta oficina de Tijuana es muy importante porque presta mucho servicio en las fronteras. El tema migratorio no lo atiende el gobierno, por inercia terminaron dándole los apoyos a los albergues. Entonces los albergues hacen el trabajo del gobierno, el gobierno les da el dinero y ellos lo hacen. Nuestra oficina ahí trabaja con todos los albergues. Cuando hay que buscar a alguien, lo buscamos con las mismas organizaciones que trabajan el tema, y es un tema pues serio, importante. Y sí, si alguien tiene, también a ustedes les van a preguntar cómo encontramos a alguien que se fue y no lo encontramos, estaba cruzando la frontera. Bueno, hay una manera de rastrear. Nosotros tenemos contacto con todos los centros de detención de la frontera y la información es pública, nunca se nos niega. Incluso la comunicación entre las personas detenidas y sus familiares. Nosotros es algo muy cotidiano que hacemos y nos los ponemos a la orden también. La diputada Alma Dávila, los migrantes retornados. ¿Qué se están haciendo en Estados Unidos? Miren, el Sistema Consular de México, nosotros hicimos un programa, hicimos un convenio con un abogado, que hay 4.5 millones de niños, por ejemplo, que están en peligro. Los consulados tienen infogramas, tienen información, hacen talleres con las organizaciones. Para las personas que no tienen documentos, tienen toda una infraestructura ya creada y la distribuyen. El problema es la apatía de las personas, incluyendo las personas que están en riesgo. Nosotros hemos colaborado en talleres en Texas, en Chicago, en Los Ángeles. En Chicago, para ponerles un ejemplo, con toda la infraestructura del consulado, una convocatoria impresionante, y vinieron 9 personas. Y no puede ser que 9 personas necesiten la ayuda. ¿Qué se está haciendo? Hacemos la Defensoría Pública, para eso lo llevamos a Estados Unidos, pero los departamentos de protección tienen esos servicios. Hay un abogado que les va a ayudar a una persona indocumentada a hacer una carta poder para que en caso de ser detenidos, que mis hijos no vayan a ser puestos en un proceso de adopción en algún centro del Departamento de Familias. Se están haciendo muchas cosas. La Defensoría Pública, cuando fue con nosotros en estas ferias diferentes, lo está atendiendo. Es parte de la educación y es algo muy importante que todos podemos hacer ahora. Si entran al consulado de Chicago, de Los Ángeles, de Texas, pueden replicar los infogramas que ahí están, y a la gente que ustedes los va a ver. Y va a decir, ahí dice, es más, los consulados reparten unas tarjetas para la cartera, donde dice qué hacer en inglés y qué en español y qué no hacer, qué contestar, a qué tienen derecho y a qué no. Pero hay mucha apatía de la gente, y la cuestión de la educación también es un tema muy importante y que nos compete a todos. Yo creo que es algo que deberíamos de hacer. Pues sí, la propuesta
los impuestos a la remesa, qué se está haciendo, es importante, son temas que no tienen que ver con nosotros los podemos puchar, tenemos que promover una reforma al sistema financiero de México, al sistema bancario de México. Yo les digo, cuando regresé y fui a hacer un depósito tal vez de mi primer cheque, me pareció impresionante que tuve que tardar de 45 minutos a 1 hora, cuando en Estados Unidos le saco una foto y lo hago en mi aplicación, le pone sellos, le da vuelta y hace si es mi dinero, si no tiene fondos, igual y no me lo va a hacer efectivo pronto. Entonces sí es importante, lo de ponerle un impuesto es algo muy complicado. Sí fue una amenaza, en el primer trimestre del año pasado hubo un aumento significativo en el monto de las remesas debido al miedo que había de ponerle un impuesto. Sin embargo, va mucho más allá de lo que el presidente de los Estados Unidos pueda hacer o quiera. Es una cuestión legislable y que tiene muy poco apoyo y que no va a suceder tampoco. Tal vez peco de optimista, pero eso no va a suceder. Solamente es cuestiones políticas para ganar elecciones. A la hora de cumplirlas, pues es complicado o son imposibles. Pues yo creo que alguna otra cosa, no sé si me pasaría. El apoyo que tienen para yo lo decía, es un reto para ustedes y para nosotros también. Yo creo que el tema de los niños que nacieron en Estados Unidos, viven aquí, es un tema de todos. 12,500 niños insertados en las escuelas que no tienen un acta de nacimiento. Hay un convenio de RENAPO, el Registro Nacional de Población, con algunos estados en Estados Unidos, valga la redundancia, para verificar que nacieron allá y evitar el apostille. Ese es un servicio que nosotros tenemos, el apostille, y ya han avanzado mucho. Sin embargo, pues es todo un reto. Nosotros hemos pasado un martirio para que el Registro Civil haya puesto, gracias a la doctora Cristina, una persona encargada que nos pueda apoyar en el Registro Civil para los nacionales nuestros en Estados Unidos. En la oficina, para ponerles un ejemplo, nuestro representante en Tijuana tiene que venir aquí para resolver un asunto de un acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos un enlace en el registro público, en el registro civil. El registro civil no se da suficiente, no se da abasto con el trabajo que tiene. Entonces nosotros necesitamos a alguien que se dedique. Nosotros no podemos ofertar en Estados Unidos un servicio que no vamos a cumplir. Cuando Lisbeth estaba allá en la representación, me decía, es que yo no puedo anunciar que hacemos esto, que hacemos registros extemporáneos, que hacemos cartas de identidad, porque cuando hablo a Zacatecas nadie me atiende. Entonces es ahí donde viene esa modificación y ese reto que me da gusto que ustedes hayan tomado, como que de esta legislatura el legado más importante que pueden dejar es la modificación a la ley para la identidad. Es un problema bien serio. El Estado de México nos decía, y bueno, el Estado de México tiene muchas personas sin documentos, nos decía, nosotros hacemos entre 50 y 70 documentos por semana de identidad. Ellos modificaron ya la ley estatal y tienen un poquito de avance. Bueno, no nos vamos a dejar del Estado de México, tenemos que tener la mejor política pública en cuestión de identidad. Nosotros no podríamos hacer 50, ni 30, ni 20 en una semana. Solo de Chicago, imagínense Chicago, Texas, Illinois, Atlanta. Es un reto muy importante que ojalá y yo creo que lo más positivo de esta reunión ha sido que ustedes hayan agarrado la bandera de la identidad. No hay peor cosa. Dicen en México que primero comer que ser cristianos. Yo creo que antes de comer y ser cristianos uno tiene derecho a existir, de tener un nombre y una identidad. Y es algo que miles de zacatecanos en este momento no tienen. ¿Es cuánto, señor? Muchas gracias, señor secretario. Ahora se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Gabriela Pineda. Me quedó, bueno, no eran unas preguntas, sino algunos comentarios, entonces declino mi participación, agradezco las respuestas puntuales. Gracias. Muchas gracias, diputada. De igual forma se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos a la diputada María Isabel Trujillo. Agradecerle sus respuestas y invitarlo a seguir trabajando como lo ha venido haciendo, felicitarlo nuevamente y gracias. En los mismos términos, el diputado Felipe Delgado. Sí dije bien, ¿verdad? Felipe Delgado, hasta por 3 minutos. Con su permiso. Me alegra, vuelvo a decirlo, que tengamos el quórum y que los compañeros, no solamente Lisbeth y un servidor, entendemos el tema de migración y que ustedes se han sumado a entender. Yo veo que fue como un ejercicio educativo en el tema
migrante en esta oportunidad que nos damos en la interacción con el secretario. Y que todos estamos comprendiendo de un esfuerzo personal, porque lo entiendo plenamente, que todas las preguntas emanadas de las inquietudes de cada uno de ustedes van en condición a una necesidad muy amplia, que es el tener una Secretaría del Zacatecano Migrante que integre cada una de sus preguntas. Derechos humanos, fideicomisos, banca privada de migrantes para remesas, repatriados, todo eso con un personal, lo digo con respeto, secretario, no plenamente calificado, y que cuando logremos la extensión del espacio de esta Secretaría e integremos cada una de sus preguntas para darles respuestas precisas, es cuando Zacatecas, a través de los migrantes, va a tener más recursos por gravedad. Yo le agradezco, secretario, que haya permitido el apoyo personal, el apoyo de mi compañera Lisbeth, como migrantes, diputados migrantes, que no descansaremos para lograr que esta Secretaría, en su siguiente comparecencia, tenga ya las respuestas, no solamente que pudieran pensar los amigos, compañeros, que pudieran ser hasta ambiguas, pero que vayamos a tener las personas con su profesión de cada una de ellas. Yo le agradezco, lo felicito. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la voz para su derecho de réplica hasta por 3 minutos al diputado Javier Calzada. Gracias, diputado presidente. Me resulta un poco extraña la cifra, ciudadano secretario, sobre los detenidos en prisión por motivo de detención, cuando a un migrante mexicano zacatecano que cruza la frontera, lo detienen, le revisan que ya tiene antecedentes, que le había cruzado, no siempre los regresan a la frontera, sino que muchas veces les dan prisión, 3, 6 meses o más. Entonces, a esos son a los que yo me refiero. La cifra de los 4 personas que usted me dice me parece que no concuerda. Y yo me refiero también a, en esos casos, de qué manera se apoya a las personas para revisar su situación jurídica ya y si se está haciendo algo por las familias que se quedan acá en el desamparo, ¿verdad? Si hay alguna cosa, alguna acción que ustedes estén llevando a cabo. En lo que se refiere a los centros de descanso para recibir a nuestros hermanos migrantes que vienen por carretera, unos desde toda el área de la costa este, Chicago, Nueva York, que bajan por Texas y que llegan a Concha del Oro, y otros que vienen de la costa del lado oeste de California y toda aquella parte que bajan por Ciudad Juárez. Nuestros paisanos regularmente vienen por ahí, casi nunca se vienen por Sonora ni por la costa del Pacífico mexicano. Entonces, yo espero que juntos podamos trabajar en este presupuesto del año próximo para poder ya destinar recursos a estos centros de descanso, que sean lugares dignos para que se reciban sus paisanos, que descansen, llevan muchas horas de manejo, que puedan estar seguros, que puedan ser asesorados en lo que necesiten. Y celebro este primer encuentro que tenemos con la Secretaría a su cargo, con su desempeño, y yo creo que en estos 3 años espero que podamos hacer mucho juntos por el bienestar no solo de los que vivimos acá, sino de todos los zacatecanos que están del otro lado de la frontera.
y le haré llegar a su oficina. El día de mañana subiré al Pleno el punto de acuerdo para la construcción de estos 2 centros de descanso. Le haré llegar el documento a su oficina. Le agradezco su atención y sus respuestas. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos a la diputada Alma Dávila Luébano. Gracias, diputado presidente. Pues agradecer también las respuestas a cada una de las preguntas y bueno, sí, el trabajo todo lo vence, siga con esa actitud y pues para nosotros en estos 3 años de legislatura, en todo lo que coincidamos para el beneficio de nuestros migrantes, de nuestras familias en los Estados Unidos, pues cuente con todo mi respaldo. Gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos al diputado Armando Perales Gándara. Gracias, diputado presidente. Señor secretario, comentabas hace unos momentos en cuanto a las reglas del 3x1. Y si es cierto, existe algunos municipios que de forma desafortunada no cuentan con club para poder entrarle al programa. Y efectivamente en el año 2015 y en el 2016 mi municipio no tenía ningún club. O tenía uno en Los Ángeles, pero no estaba al corriente en las cuotas. Y se me dificultó mucho bajar algún recurso. Entonces, yo conseguí un club en el municipio de Fresnillo, una localidad de Fresnillo, y que gracias a ellos yo pude bajar un apoyo de 200 becas de un valor de 12,000 pesos cada beca, pero platicado con los estudiantes de nivel superior de que ellos tenían que aportar 3,000 pesos la parte de los migrantes porque no era un club de mi municipio. Y en forma afortunada el programa se dio durante 2 años. Lo pudimos hacer con el mismo club. Y claro que como presidente municipal pues también estaba corriendo el riesgo de que auditoría me lo observara si se daba cuenta porque estaba violentando las reglas de operación del 3x1. Entonces yo creo que la causa por lo que lo hice fue clara, se beneficiaron 200 jóvenes durante 2 años. Y nuevamente reiterar ese reconocimiento y esa felicitación por la gran participación que nos has mostrado. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor diputado. Ahora me corresponde hasta por 3 minutos para ejercer el derecho de réplica. Simplemente felicitarlo, señor secretario. Felicitarlo nuevamente, en verdad, creo que deja un buen sabor de boca en esta legislatura, esta plática, esta interacción que sin duda es muy importante para todos. Felicitarle y sobre todo sumarnos al esfuerzo, sumarnos al trabajo que está realizando en favor de los migrantes, que es un trabajo que no lo hace como secretario, sino que tiene muchísimos años trabajando en favor de ellos. Nuevamente felicitarlo y bienvenido. Con lo anterior damos por concluidas las intervenciones del ciudadano licenciado José Juan Estrada Hernández, secretario del Zacatecano Migrante, así como de los ciudadanos diputados. Ciudadano licenciado José Juan Estrada Hernández, secretario del Zacatecano Migrante, la honorable 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ha registrado debidamente su comparecencia con motivo de la glosa del segundo informe del Gobierno del ciudadano licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado. Con lo anterior, se da cumplimiento a la obligación establecida por el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Muchas gracias por su presencia, a usted y a sus colaboradores que tuvieron a bien acompañarlo. Solicito a la Comisión de Cortesía que al término de esta sesión se sirva a acompañar de su salida de este recinto a nuestro distinguido invitado. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día,
Se clausura la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el día de mañana, martes 9 del mes y año en curso, a las 11 horas, a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia.